como la semana pasada estuvimos hablando en términos generales de cómo crear un mundo, hoy vamos a centrarnos en el primer paso, el primer capítulo. Aunque tengo que decir que esto que voy a comentar vale tanto para un prólogo o para un preprólogo, que es una cosa que al parecer existe. Hay que tener claro que hay tres elementos fundamentales en los que tiene que basarse el primer capítulo, aunque como he dicho también engloba el prólogo, que son primero el escenario, después el protagonista y por último el estilo. El escenario, que es el universo, tenemos que, como comenté la semana pasada, dejar claro cuáles son las reglas, cómo funciona ese mundo, para que el lector entienda las relaciones sociales de los personajes, el lector entienda los sentimientos de los personajes por el mundo en el que viven. Por otra parte, es importante dejar claro al protagonista. Y ojo, no significa que en la primera viñeta tenga que salir Luffy sonriendo y decir: hola, soy Luffy, soy el protagonista de esta bonita historia. No es cuestión de eso. Más que el protagonista es el objetivo de la historia. El protagonista marca el objetivo, que es la meta final, y a lo mejor aparece él, y a lo mejor no aparece. Lo que aparece es el problema, pero sabemos cómo tiene que resolverse. Y más tarde aparece la protagonista con la convicción de poder resolverlo. Por último, el estilo, que más que un elemento que ocupe espacio en una viñeta o que ocupe un lugar en la historia, es, digamos, la ropa que va a utilizar nuestra historia. El estilo tiene que estar claro desde un inicio, porque el lector tiene que saber qué clase de género está leyendo. Si a mí me gusta mucho el género de fantasía ficción, si una obra empieza así, pero luego es todo romance, no voy a continuar con la historia porque no es lo que estoy yo buscando y no es lo que yo estoy esperando de la historia. Se generan expectativas y las expectativas tienen que o cumplirse o darles la vuelta, pero jamás dejarlas de lado, porque si no el lector no se siente satisfecho con la lectura. Hay que decir también que los mundos contemporáneos necesitan esa presentación que he dicho antes, de explicar las reglas, explicar el mundo, la historia, porque ya lo conocemos en nuestro día a día, podemos adentrarnos directamente en la historia. El pequeño detalle del protagonista, como he comentado antes, que si bien puede aparecer o no puede aparecer, es que en lugar del protagonista puede incluso aparecer el antagonista. O sea, aquí no es algo extremadamente categórico, tiene que ser una cosa sí o sí. Es sencillamente, como he dicho, dejar claro el objetivo, dejar claro el problema, para que se entienda cuál es la historia y cuál es la trama de la historia, cuál es la dinámica. Además, el protagonista tenemos que hacerlo carismático, aunque luego parezca poco, aunque luego pueda ser un protagonista casi secundario y que tomen más relevancia a otros personajes, pero tiene que ser lo suficientemente simpático como para que yo me interese por su vida, o lo suficientemente antipático como para que yo quiera ver qué le va a pasar a este hombre, a ver si se le jode todo lo que tiene en mente, un extremo u otro. En cuanto al estilo, que como he comentado antes es la parte que viste a toda la historia, tiene que mantener la cohesión y la coherencia, pero además el pequeño detalle de darle cierta profundidad y darle ciertos cambios. Una historia que es eminentemente sarcástica, como el referente del que luego voy a hablar, puede y debe tener momentos serios, debe tener escapes de su propio estilo. Eso, si queréis plantearlo en un primer capítulo, tiene que ser muy breve, porque si extendemos en demasiado tiempo esos cambios de estilo, esos clímax o esas bajadas absolutas, puede confundirse con el estilo general. Concretamente, si no importa que lo coja, que lo tengo aquí apoyado. Y es un buen tocho, hay que decirlo también, ¿eh? Claro. Uno de los grandes clásicos modernos del cómic italiano, Zero Calcare. Zero Calcare. En este caso, el referente del que voy a hablar es Kobane Collin, que os lo recomiendo a todos. Hace parte de dos historias que habla sobre el conflicto de los kurdos en Irak. Es muy sencillo, aunque puede tratar temas sociopolíticos, se hace muy sencillo. ¿Por qué he escogido este libro? Bueno, por dos motivos, por un motivo realmente principal, y es, si lo puedes abrir tú sí, para claro. Los compañeros de aquí. Aquí, vamos, estoy aquí de asistente del 1, 2, 3, vamos a abrir aquí las paginitas. Lo estamos abriendo para los que nos estén escuchando, para que los que estén aquí vean a lo que me refiero en concreto. Y es que vamos a hablar de 3 páginas. En solamente 3 páginas, el autor nos muestra toda la historia. ¿Por qué lo hace en 3 páginas? Porque en estas 3 páginas nos está planteando tanto el universo, como el protagonista, como el estilo. ¿De qué manera lo hace? El estilo es un viñetado muy oscuro, es un viñetado muy cerrado y es un viñetado además con unas características de personajes muy marcadas. Es fácil porque es un autor que ya la gente conoce y no tiene por qué volver a presentarse. Pero, ¿cómo puede en 3 páginas, que son
esas dos que habéis visto. Esto nada más. O sea, Solo con esto lo cuenta wow, absolutamente todo. increíble. ¿Cómo lo hace? Se me permite leer el diálogo, que es muy corto, Sí. para que se entienda. Sí. Además que está en italiano. O sea Sí, que lo traduzco. lo traduce, sí. Solo se ven estrellas. Solo hay estrellas, el protagonista y un personaje secundario. Onomatopeyas de disparos. Blan, blan, ratatá, tum, tum. Y dice, ¿y estos? Contesta el otro. Cuando escuchas ratatá, es el ISIS. Cuando escuchas tum, tum, somos nosotros. Y cuando es boom, depende. Si es fuego y después es boom, americanos. Si solo es boom, entonces es el ISIS. ¿Y eso qué es? Cuando aparece un rayo en el cielo. Eso es una bengala, para iluminar donde disparas. Se pregunta el protagonista de una parte. Cierro los ojos e intento poner en claro cómo es que he llegado hasta aquí. ¿Y esa cuchara que se ve por allá, de luces, es el ISIS? Si es de derecha a izquierda, somos nosotros. Si vuela bajo raso, son los turcos. ¿Cómo cojones he terminado yo aquí? En Wow. estas 2 páginas, ¿me podéis decir de qué va la historia? Cada uno de los elementos que aparece, que son pocos, marcan lo que he estado contando hasta ahora. El universo es un cielo estrellado oscuro donde solo se escuchan disparos, porque no se entiende qué está pasando. El autor no sabe qué está ocurriendo en ese sitio, pero sabe que hay violencia y que hay muerte. Ya tenemos el universo. El protagonista, aunque es un poco trampa porque ya conocemos la personalidad de Zero Calcare, se nos muestra como una persona sensible e interesada en lo que está ocurriendo, pero ¿cómo termina el episodio? En italiano diciendo «Come cazzo so finito qua», que es «¿Cómo cojones he terminado aquí?», dándole un cambio a cierta informalidad casual, a cierto estilo casual. Lo trae al estilo general de la obra, que es mucho más chabacano. Y ahí junta un poco con el estilo. Esos 3 elementos están claros. En tan solo 3 páginas, siendo una de ellas literalmente todo negro y un par de estrellas. Realmente son 2 páginas y con eso tienes claro lo que vas a leer y por qué vas a leerlo.